Buenos días a toda nuestra comunidad de Unipymes. Les damos la bienvenida a este espacio de formación virtual en el cual pues buscamos entregarles herramientas para el crecimiento empresarial. Nos encontramos para la conferencia titulada ¿Cómo enfrentar los cambios en las normas internacionales de auditoría? Soy Viviana Sánchez y junto con Cristian Monroy, Mauricio García y María Mercedes López les damos la bienvenida. Está con nosotros Andrés Bernardo Chávez Gómez, él es contador público de la Universidad Central, con máster en finanzas de la Universidad de Alcalá de Henares, con más de 15 años de experiencia en consultorías en diversas áreas de auditoría, costos, finanzas y revisión fiscal. Actualmente es socio de Gofin SAS. Le damos entonces la bienvenida a Andrés. A partir de este momento puede iniciar la sesión de hoy. Muy buenos días, Andrés. Te enviamos entonces la invitación para compartir pantalla y te confirmo cuando ya estemos viendo tu presentación. Buenos días, Lady, muchas gracias. Buenos días para todos. Un placer estar por aquí. Compartimos pantalla. Muy bien, Andrés, te pido entonces que por favor la coloques en pantalla completa. Ya la estamos viendo y puedes entonces iniciar. Adelante. Bueno, muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias a todos por su asistencia. Vamos a tener una charla de cómo enfrentar los cambios en las normas internacionales de auditoría. Soy Andrés Chávez, gerente general de Gofin. Muchas gracias a Unipyme y a todos los asistentes. Bien, el objetivo de esta conferencia es que nosotros los participantes, al finalizar, tengamos la capacidad de entender los cambios en las normas internacionales de auditoría. Como lo habíamos planeado y como lo habíamos dicho inicialmente, en nuestra propuesta está enfocada en un tema versátil, animado, un tema que nos sirva y desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del auditor y desde el punto de vista del empresario de la pequeña y mediana empresa. Entonces, vamos a tener un contenido, vamos a hablar de auditoría, vamos a explicar qué son las normas internacionales de auditoría, cuál es la estructura de las normas internacionales de auditoría, cuáles son los objetivos generales que persiguen, las definiciones, los requisitos. Vamos a adentrarnos un poco en el proceso de auditoría. Vamos a también tocar un proceso de marco general de las normas internacionales de auditoría. Y finalmente, como lo hemos prometido, vamos a tener un plus para todos ustedes, nuestros asistentes del día de hoy, enfocado en la ley que tenemos establecida específicamente en un decreto donde nos da unas buenas herramientas y unas guías para que tengamos de aplicación en el ejercicio básicamente de la revisoría fiscal. Sin más preámbulo, entremos ya en detalle a nuestra presentación. Definitivamente todo cambia en la vida y esta es una muestra de que la auditoría no se escapa de los cambios. Como vemos en pantalla, históricamente la auditoría ha tenido tres momentos. Entonces vamos a empezar desde la base. Cuando teníamos un proceso de revisión, de comprobación al 100%. ¿Qué pasaba allí? Las personas que tenemos algunos años, no muchos, hemos tenido la oportunidad de vivir esos procesos de revisión y de auditoría donde todos los comprobantes que se grababan se entregaban en un paquete a la sección de auditoría o a la sección de revisoría fiscal, donde ellos uno a uno comenzaban a comparar los documentos y hacían una validación y comprobación del 100% de la información contable y financiera. Un tema realmente extenuante. Cuando nosotros pensábamos en eso como auditores veíamos, qué cosa tan complicada, en mi labor de contabilidad grabo y presento unos estados financieros, alguien viene y me mira qué grabé y qué presenté al 100%, bueno, no da como mucha idea, mucha
esclarecimiento de cuál era el objetivo realmente de la auditoría, de la revisoría fiscal, ya enfocándolo aquí dentro de los temas colombianos. Luego, vamos un poco más adelante en los procesos de auditoría, entonces decimos, no, bueno, comprobar 100% no es adecuado, vamos a hacer un muestreo selectivo, vamos a hacer una atestación, o sea, un test donde vamos a ir mirando este sí o no. Aquí tenemos en cuenta la materialidad, entonces viene por estados financieros, por cuentas, por rubros, la materialidad del activo, de los anticipos, de los pasivos, la materialidad enfocada en visión de muestreos selectivos, pero entonces también nos damos cuenta que los muestreos selectivos son, como su nombre lo indica, una sección solamente de lo que yo pienso que es material y lo que tiene importancia relativa. Tampoco me da un aporte mayor, porque en repetidas ocasiones y en muchos casos hemos encontrado que esta parte de muestreo selectivo en algunas compañías falló y entonces digamos que no era muy buen enfoque. Seguimos avanzando, como lo vemos en la gráfica, y entonces hablamos de administración de riesgos, un aseguramiento. Aquí es donde vamos a empezar nuestro tema, porque con la administración de riesgos es que empezamos a hablar de normas internacionales de auditoría. Pues, ¿de qué se trata todo esto? Perdón. Las normas internacionales de auditoría nacen ya hace algún tiempo en el mundo, por allá por los años 70, cuando las grandes tendencias de auditoría estaban enfocadas en dos partes del mundo, básicamente estaban enfocadas en Estados Unidos y en el Reino Unido, donde los expertos comienzan a hacer un análisis de qué es lo que está pasando, por qué tenemos tantos problemas con la labor de la auditoría. O sea, la labor de auditoría es una labor muy delicada, porque lo que nosotros tenemos que hacer y nuestra labor es dar una evidencia, un proceso, a veces un dictamen, o a veces una opinión, o a veces una seguridad razonable sobre unos estados financieros. Entonces, digamos, las administraciones tienen sus metodologías de trabajo y aplican algunos errores o algunas fraudes o algunas desviaciones, y nosotros, los llamados auditores, somos los que realmente vamos a tener que enfocarnos allí. Entonces, digamos, en Estados Unidos y en el Reino Unido se unen estas tendencias y se empieza a hablar de normas. ¿Qué son normas? Son aplicaciones de carácter nacional y local que son diferentes de los estándares. Entonces, las normas, digamos, son aplicables. Si nosotros vemos, las normas internacionales de auditoría están aplicando en más de 170 países en el mundo. En Colombia están a partir del 2016. ¿Y qué son normas de auditoría? Lo voy a leer textualmente. Las normas internacionales de auditoría y aseguramiento de la información emitidas por el Consejo Internacional de Auditoría y Aseguramiento, IASB, son un conjunto de directrices a través de las cuales se busca establecer una uniformidad en las prácticas de auditorías y en los servicios relacionados con los mismos. Entonces, aquí vamos a hablar un poco sobre esta parte que está resaltada en referencia a la uniformidad de las prácticas de auditoría y en los servicios relacionados con la misma. Uniformidad de prácticas, es decir, qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, en qué momento lo tengo que hacer, cuáles son mis soportes, cuál es mi evidencia, cuáles son mis aportes y los servicios relacionados con los mismos. Estoy haciendo un enfoque en estados financieros, estoy haciendo una auditoría de control, estoy haciendo una auditoría en otros procesos. Entonces, digamos, las normas internacionales lo que nos dan son las bases de aplicación y de correcta aplicación de una auditoría. Muy bien. ¿De qué se conforman las normas internacionales de auditoría? O sea, las normas internacionales de auditoría
Más adelante vamos a hacer un recuento de cuáles son y cómo están compuestas, básicamente como un preámbulo. Pero todas las normas internacionales se componen de 5 elementos básicos, que son una parte de introducción, donde nos dicen de qué trata, con su alcance, qué objetivos persigue, nos da un glosario, unas definiciones, nos especifica unos requisitos que debemos cumplir y al igual también nos da un material de aplicación. Entonces, digamos, refresquemos un poco el tema con referencia a las normas internacionales de información financiera. Si nosotros nos fijamos en esas normas y nos vemos sobre las NIAs, vamos a encontrar alguna semejanza sobre introducción, objetivos, definiciones, requisitos y material de aplicación. ¿Por qué? Porque como lo anunciamos anteriormente, son normas de cumplimiento que deben estar enfocadas. Perdón un segundo, aquí tengo un problema. Un segundo Mientras Andrés soluciona pues el inconveniente que está teniendo en este momento, quiero recordarles que pueden ir preparando las preguntas que ustedes tengan, ir dejándolas en el chat y con mucho gusto las vamos a responder, o pueden también esperar a que sea el momento adecuado y levantan la manito verde para que puedan comunicarse con Andrés. ¿Listo, Andrés? ¿Podemos continuar? Perfecto, gracias. ¿No hay Vale, con manito gusto. verde por ahí? No, aún no. Bueno, disculpen por favor. Sigamos en el tema. Entonces, el comparativo entre normas internacionales de contabilidad, normas internacionales de información financiera y normas internacionales de auditoría es muy básico porque, como lo vamos a ver más adelante, dentro del marco de las normas internacionales de auditoría están las normas de información financiera. Entonces, vamos a ir entendiendo que cada norma tiene su objetivo, su aplicación, su definición, sus requisitos y su material de aplicación. Entonces vamos a decir nosotros como auditores o nosotros como empresarios, bueno, sí, muy bien, pero ¿para qué nos sirven las normas internacionales de auditoría? Avancemos un poco. Aquí vamos a ir resolviendo el tema. Objetivos generales. Al conducir una auditoría, los objetivos generales son. Entonces vamos a hacer una auditoría con base en las normas internacionales de auditoría y entonces empezamos a hablar de obtener una seguridad razonable. Seguridad razonable, ese término por favor tengámoslo presente para más adelante también discriminarlo y entender bien de qué se trata. Y dictaminar sobre los estados financieros y comunicar según lo requieran las NIAs. Entonces, el objetivo general es obtener seguridad razonable. Miramos de qué se trata. Aquí voy a tomar el tema y lo vamos a revisar textualmente y posteriormente lo explicamos. Entonces, ¿qué es obtener seguridad razonable? Seguridad razonable acerca de si los estados financieros tomados en su conjunto están libres de declaraciones equívocas, materiales, o sea, aquí entra un término de las normas internacionales de auditoría, que es la incorrección, cuando hay errores, ya sean de tipo de fraude o errores de tipo de administrativos por desconocimiento o por error intencional, ya sea debido a fraude o error, permitiendo por lo tanto al auditor expresar una opinión respecto si los estados financieros están preparados en todos los aspectos materiales de acuerdo con la estructura de información financiera que sea aplicable. Entonces, desmenuzamos un poco estos objetivos, porque de aquí es muy importante
el entendimiento y el avance para posteriormente continuar con nuestra charla. Seguridad razonable. Entonces hablamos de seguridad razonable en el entendimiento de qué es seguridad razonable. Un auditor no nos va a dar una seguridad absoluta porque tenemos unas limitaciones en la auditoría que están compuestas por el presupuesto de la auditoría, el tiempo de la auditoría y el enfoque de la auditoría. Cuando nos devolvemos un poco al inicio, hablábamos que se comparaban el 100% de los soportes y entonces nos damos cuenta que posteriormente se hacían muestras aleatorias y posteriormente se tenía ahora como marco una evaluación de riesgos. Entonces, la seguridad razonable se basa en el principio de que hay unas limitaciones en el ejercicio de la auditoría y entonces no se puede dar una seguridad 100%, sino una seguridad razonable. Los estados financieros en conjunto están libres de declaración equivocada, material, ya sea de error o de fraude. Yo como auditor reviso unos estados financieros y doy mi opinión en dos fuertes puntos que están enfocados en fraude, que es que los estados financieros tengan o contengan problemas de fraude o errores de tipo administrativo, ya sean intencionales o no. Entonces el fraude, que es deterioro de los activos, aumento de los pasivos, y el error es que yo, como administrador de mi compañía, por indicadores o por índices quiero mostrar que tengo un mejor capital de trabajo, tengo un mejor EBITDA, un mejor BAIT, un mejor cualquiera de estos indicadores que todos conocemos, una mejor razón corriente. Entonces hago allí ciertas maniobras para mostrar unos mejores indicadores que me permitan, no sé, tener una mejor presentación ante lo que corresponda. Entonces, digamos, nosotros lo que tenemos que hacer como auditores es una seguridad razonable, estados financieros libres de fraude, de error, para dar una opinión frente a esos estados financieros en todos los aspectos materiales. Quiere decir, la razonabilidad de los estados financieros. En este aspecto es muy importante tener presente nosotros como empresarios, nosotros como auditores, nosotros como contadores, la razonabilidad de los estados financieros y un tema que me gustaría abrir un espacio aquí, que es el análisis financiero y contable de cada uno de los rubros que contemplan los estados financieros, en especial el estado de situación financiera. El análisis depurado y detallado por tercero de cada rubro del activo y del pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo mis estados financieros, digamos, por políticas, por manejo, por espacio. Realizo 2 cortes al año, un hard close, en mayo y en noviembre, donde hago un barrido completo de mis activos y mis pasivos. Los comparo y los sé que los tengo soportados, que los tengo depurados, que los tengo actualizados, que son cifras reales, que son cifras soportadas y están de acuerdo con la estructura de información financiera que sea aplicable. Entonces aquí venimos ya también a un tema que pues es muy conocido por todos nosotros, que son las normas internacionales de información financiera. Entonces donde allí nos dicen, bueno, nosotros tenemos unas categorías en Colombia, que si es grupo 1, que si es grupo 2 o grupo 3. La mayoría de empresas que estamos hablando hoy somos grupo 2, somos pequeñas y medianas, y algunas microempresas que son grupo 3. El grupo 1 son otro tipo de compañías, digamos, que para el referente no nos hace importancia. Entonces, dése cuenta, por favor, en este objetivo general, el amplio espectro que tiene, partiendo de la base de la información financiera,
partiendo de los aspectos materiales, teniendo en cuenta el fraude de error y la seguridad razonable, dar una opinión como auditores. Es fundamental tener presente, digamos, nosotros, el enfoque que debemos dar como auditores es una opinión libre de fraude de error con una información financiera aplicable. Nosotros como empresarios lo que debemos permitir es entender que tenemos un auditor, que tenemos un auditor externo, un departamento de auditoría, y en este caso, como lo dijimos en el plus, vamos a ver que el auditor también, que en Colombia lo llamamos revisor fiscal, también tiene que estar en congruencia, también tiene que tener la aplicación de las normas internacionales de auditoría, que para nosotros como empresarios eso nos sirve mucho porque, digamos, si llega un revisor fiscal a nuestra compañía, normalmente tenemos algunas opiniones donde decimos, bueno, cuál es el aporte, cuál es una figura de ley, por monto de activos, por monto de ingresos. No, aquí hay unas exigencias que están en el Código de Comercio, pero además también hay unos cumplimientos de normas internacionales de auditoría. Los objetivos generales, el siguiente es reportar sobre los estados financieros y comunicar tal y como sea requerido por la NIA de acuerdo con los hallazgos del auditor. Entonces también las normas internacionales nos dicen cómo tratar los temas, cómo dar las opiniones, una opinión limpia, una opinión con salvedades, en qué momento, por qué circunstancias. Es muy importante tener para los procesos una evidencia real y suficiente del alcance de nuestra auditoría. Requisitos. Entonces, digamos, ¿cuál es el llamado aquí? Entonces, nosotros los auditores tenemos bastante responsabilidad sobre nuestra espalda, sobre nuestra actuación, sobre nuestro desempeño. Entonces, digamos, aquí hay unos requisitos que se traslazan y que tienen que ser evaluados para cuando tengamos estructuraciones de auditores internos, externos o estructuras de revisión ya por cumplimiento de ley que también se puede aprovechar en revisoría fiscal. Requisitos éticos relativos a una auditoría de estados financieros. La ética del contador que vaya a realizar la auditoría tenga principios básicos. El escepticismo profesional, que siempre haya esa chispa, esa duda, esa inquietud sobre si están bien hechos los enfoques, si realmente estoy abarcando los riesgos de tal manera y estoy cumpliendo el objetivo que persigue mi auditoría. El juicio profesional que es indudablemente un compendio de experiencia, de conocimiento, de capacitación, de criterio que se tiene. Nuevamente la evidencia, suficiente evidencia apropiada de auditoría y riesgo de auditoría. Entonces allí también vamos a mirar dos partes. Evidencia apropiada de auditoría de lo que hemos realizado. Y el riesgo de auditoría, que es el riesgo inherente, ¿no? Porque nosotros como auditores en ese escepticismo profesional y en ese juicio profesional debemos fijarnos en dónde creemos que hay más riesgo, dónde podemos especificar, dónde necesitamos hacer más pruebas sustantivas, más pruebas de control, donde tenemos que validar que realmente la compañía tenga un proceso efectivo y eficiente y eficaz de control interno, que estén aplicándose los procesos y los procedimientos de manera adecuada, que se estén cumpliendo las políticas de normas internacionales de información financiera aplicables, sea grupo 1, 2 o 3, las propias de la compañía, que se existan, que se apliquen, que se resguarden y que nosotros veamos frente a esa evidencia de que tengamos en nuestros papeles de trabajo de auditoría y que realmente ese riesgo de auditoría también lo minimicemos. Y por último, digamos el cumplimiento de las NIAs. Entonces, mira, aquí hay varios aspectos donde ya en nosotros, en Colombia, no podemos decir, bueno, nosotros
somos auditores y no estamos regidos y no tenemos normas o estamos con las normas locales. No, nosotros tenemos un cumplimiento de normas internacionales de auditoría, tenemos un cumplimiento de requisitos éticos, tenemos que validar nuestra evidencia, tenemos que estar muy pendientes del riesgo, tenemos que estar muy pendientes de toda la parte de la evidencia sustantiva y material que tengamos. Tenemos que tener bastante apropiación sobre el manejo del cumplimiento de las normas que estemos aplicando. Entonces, aquí hay un llamado muy fuerte porque estos requisitos nos dan a nosotros bastante ámbito para nosotros tener como bases de elaboración y de cumplimiento en nuestros procesos de auditoría. Ahora bien, vamos al otro enfoque. ¿Qué persigo yo como empresario si necesito una auditoría? Si tengo que cumplir por la ley con una revisoría fiscal, tengo que evaluar todos estos parámetros que estamos trabajando y tengo que pensar si realmente me van a cumplir las normas internacionales, que ahora vamos a ver de grosso modo cómo están compuestas, si realmente el auditor o el revisor fiscal tiene unos requisitos éticos, si tiene ese escepticismo profesional, si tiene un juicio profesional, y dentro de su desempeño ya vamos a ver de qué manera nos evidencia la auditoría y el riesgo de auditoría. Aquí hay que jugar en las dos partes porque, digamos, si las normas son aplicación para los auditores, las normas son aplicaciones para las compañías también. Nos sirven de indicadores de gestión y nos sirven de seguimiento para que nosotros tengamos la seguridad razonable que nos pide la auditoría. Bueno, hablemos un poco de los procesos de auditoría. Ya adentrándonos propiamente dicho en los procesos de normas internacionales de auditoría. Finalmente, este es un ejercicio práctico por el tiempo que tenemos, entonces digamos aquí los tips son muy claves y muy básicos. Inicialmente, ¿yo qué tengo que hacer en un proceso de normas internacionales de auditoría? Una evaluación de riesgos. Una evaluación de riesgos, ¿cómo se hace? Hay dos formas de hacer las evaluaciones de riesgos. Una evaluación de riesgos general a nivel de compañía, donde tipificamos una serie de riesgos y sobre esos riesgos enfocamos todos los procesos productivos, administrativos, comerciales y demás. O podemos hacer también una evaluación de riesgos por procesos. ¿De qué se trata esto? Entonces, en una general, digo, los riesgos de las compañías son estos 20, por favor evalúen su proceso, cómo aplican y empiecen a aplicar a esos riesgos unos controles y unos seguimientos. Bien, la segunda metodología, estos son los riesgos aplicables al área de ventas y mercadeo, al área financiera, al área de producción, al área de cadena de suministro, compras, logística, comercio exterior, inventarios, bueno. Y allí, bajo esa segunda metodología, vemos entonces que hay unos riesgos que son transversales, es decir, van por toda la compañía desde el principio a fin. Riesgos básicos como separación de tareas, riesgos básicos como sistemas de información, riesgos básicos como confidencialidad, riesgos básicos como manejo de marcas, de patentes. Bueno, entonces en ese primer término, al evaluar los riesgos, digo estos son mis riesgos, sean generales o sean por áreas o por procesos. Hago mi metodología de evaluación de riesgos, se implementan unos controles, se dan unos planes de trabajo y en la fase 2 tengo ya la respuesta al riesgo. Quiere decir que ya lo evalué, ya puse un plan de trabajo en aplicación y entonces ya espero respuestas. La respuesta al riesgo que es
¿Es favorable, es desfavorable, se mitiga, no se mitiga, da seguridad razonable, no funciona, se necesitan controles compensatorios, controles complementarios, se necesita fortalecer el sistema? Bueno, cualquier cantidad de situaciones que se nos presentan con el fin de, después de evaluar los riesgos y después de ver esta respuesta a los riesgos, nosotros entrar a la tercera base, que ya es nuestro informe, donde nosotros lo que hacemos es presentar nuestras evidencias y nuestro seguridad razonable sobre un informe que va enfocado dependiendo del tipo de auditoría que tengamos enfocada, ya sea una auditoría de cumplimiento de procesos previamente acordados, una auditoría externa con un fin especial, una auditoría interna con un seguimiento a un sistema de gestión, un seguimiento al cumplimiento de labores encomendadas por el gobierno corporativo, o el cumplimiento legal y reglamentario de revisor fiscal. Entonces, allí es donde nosotros hacemos ese énfasis, donde damos nosotros nuestra opinión. Estos son, digamos, los aspectos básicos que debemos tener en fases de un proceso de auditoría. Sigamos avanzando. Aquí ya nos adentramos un poco más en el proceso de las normas internacionales de auditoría, siguiendo de la mano con el proceso que hablábamos de las fases que anteriormente veíamos, pero digamos aquí ya tenemos el marco general de aplicación, donde estamos viendo nosotros como auditores, nosotros como empresarios, cuál es la aplicación de las normas, cuál es la aplicación, en qué momento estamos, en dónde podemos ver qué es lo que necesitamos, y entonces aquí es donde hacemos el marco general y el proceso de auditoría total. Entonces partimos de un proceso de auditoría que está en el encargo de la auditoría y en la calidad de la auditoría. Posteriormente seguimos con la evaluación y gestión del riesgo de auditoría, que lo mencionábamos, y la revisión y documentación de la auditoría. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo están compuestas las normas internacionales de contabilidad? Tenemos un proceso inicial, que son las actividades previas, que son las NIAS 200, 210 y 220, que hablan, digamos, de la parte introductoria de la auditoría, de la parte que debemos tener en cuenta, de la parte que es la planeación, de la actividad previa, perdón, de lo que requieren las aplicaciones. Entonces nosotros vamos en detalle a la NIA que corresponde y vemos allí de qué se trata el tema. Hay un proceso de planificación donde ya tenemos las actividades previas, porque ya tenemos la gestión del encargo y la calidad de la auditoría. ¿Eso qué quiere decir? Entonces ya estamos enmarcados, volviendo al ejemplo que teníamos, ya estamos enmarcados y encausados dentro de qué es lo que se pretende que nosotros avancemos, qué es lo que se quiere que nosotros hagamos. Finalmente, el encargo de las actividades previas de la auditoría se da el enfoque que se tenga, sea auditor interno, sea auditor externo, sean procedimientos previamente acordados, sea revisoría fiscal. Allí es donde nosotros nos comprometemos y decimos, bueno, la auditoría está enfocada de principio a fin en este tema, y la calidad de la auditoría y el enfoque que vamos a tener es esto. Posteriormente, la planeación de la auditoría. Entonces, ¿qué es la planeación, la planificación de la auditoría? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿En qué momento lo voy a hacer? ¿Con qué recursos lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿En qué cronograma de actividades lo voy a hacer? ¿Con qué persona de la compañía? ¿Cuál va a ser mi alcance de esa planificación, de esa auditoría? ¿Qué documentos voy a tener de esa auditoría? Voy a tener entrevistas, voy a tener soportes físicos, voy a tener un alcance. También tengo que consultar la NIA para decirme dentro del proceso que esté, digamos, en qué vamos, en qué proceso estamos, donde necesito un enfoque adicional, donde necesito un enfoque parcial, qué es lo que tengo que hacer y cómo lo debo hacer.
Esa es la etapa de planificación. Entonces ya llevamos las actividades previas, que es todo el proceso donde se acuerda, la planificación, que es el proceso propiamente dicho de qué, cuándo y cómo, y posteriormente el proceso de ejecución del plan de auditoría. Entonces aquí ya es donde entramos a evaluar la gestión del riesgo, aquí es donde revisamos la documentación, aquí es donde realmente aplicamos los planes de trabajo, donde nos entrevistamos con las personas, donde pedimos la evidencia, donde tenemos en cuenta una materialidad, donde tenemos presente los requisitos de la norma internacional en cuanto al alcance, en cuanto a la duración, en cuanto al tiempo, en cuanto al proceso, en cuanto al enfoque, en cuanto al cumplimiento de lo que se nos pide en la norma internacional. Entonces, reiteradamente hablamos que el cumplimiento es bastante amplio y es bastante, diría yo, aplicable y bastante rígido, no en cuanto a los procesos y procedimientos de planificación y actividades, sino a lo que requiere realmente las auditorías. Porque en la ejecución del plan de auditoría es donde realmente nosotros tenemos que tener ese juicio profesional, ese desempeño nuestro como auditor de tener, oiga, por aquí va el tema, enfoquémonos, la materialidad, tengamos presente esta serie de circunstancias. En la ejecución del plan de auditoría, indiscutiblemente tenemos que nosotros como auditores entrar a evaluar el sistema de control interno que tenga la compañía. Tenemos que empezar a revisar cómo mitiga el riesgo la compañía, si realmente la administración y todo su equipo de trabajo tienen un plan de mitigación de riesgos, un seguimiento de plan de riesgos, y realmente se realizan procesos de seguimiento y de ejecución enfocados en riesgos. Entonces, el fuerte llamado que tengo en toda esta charla que hemos desarrollado es, oiga, realmente nosotros mitigamos el riesgo, realmente nosotros aplicamos una metodología basada en riesgos, realmente nuestros procesos de auditoría están enfocados al cubrimiento del riesgo, realmente nuestros procesos de revisoría fiscal se enfocan y tienen realmente aplicación sobre el riesgo, tienen no injerencia, sino evaluación real del riesgo. Nosotros como empresarios, cuando contratamos una auditoría, realmente pedimos que nos evalúen los riesgos, cuáles son los informes que nos entregan, en qué forma nos los entregan. Aquí está todo esto concluido en conclusiones e informe, digamos, describiendo las NIS, cada una que aplica. Pero si nosotros nos damos cuenta, esto es un proceso totalmente de acorde con los procesos de sistemas de gestión, que es planeación, revisión, hacer seguimiento. Actividades previas, planificación, ejecución y conclusiones. Lo que pasa es que nosotros no hacemos seguimiento. Como auditores, finalmente nosotros no hacemos seguimiento, sino nosotros lo que hacemos es evaluación. En el sistema de gestión normalmente lo que buscan es hacer un seguimiento. Allí también podemos hacer un paralelo. El año pasado, dentro de las aplicaciones de sistemas de gestión, también se está ya empezando a tocar el tema de riesgos. O sea que, digamos, el ambiente está dado para que nosotros tengamos en cuenta los riesgos. ¿Desde cuándo están aplicándose las normas internacionales de auditoría en Colombia? Desde el 2016. Nosotros entramos en normas internacionales de información financiera en grupo 1 desde el 2013, empezamos a trabajar 14, bueno, empezamos a hacer comparativos, todas estas cosas, también al igual en grupo 2 con otras fechas y en grupo 3, pero digamos, el llamado aquí y la observación es nosotros estamos en procesos internacionales, eso nos hacen, digamos, que tengamos procesos más competitivos,
que tengamos estados financieros más competitivos, que podamos tener intercambio de información adecuada bajo unas normas que estén establecidas y finalmente, ¿de qué nos sirve esto? ¿Para qué todo este montonón de normas internacionales de auditoría, de contabilidad, de todas estas cosas? Es para comparar estados financieros, para hacernos tener información globalizada, es para realmente servir, que la información financiera sea más real y que sirva realmente para la toma de decisiones. Y entonces, ¿cómo nos aplica también nosotros a las pequeñas y medianas empresas, cierto? Pues digamos, si nosotros tenemos un grupo 2 o un grupo 3, un grupo 2 de normas internacionales de información financiera donde son para pymes, tenemos unas políticas y unos procedimientos y unos, digamos, contabilizaciones más sencillas y más fáciles de realizar, donde también los procesos de normas internacionales de auditoría entran y aplican esos conceptos de una forma más sencilla y más clara, y en las microempresas pues que digamos también tienen ese cubrimiento, pero digamos los temas son más sencillos, pero digamos aquí el enfoque es que nosotros tenemos como auditor un cumplimiento de unas normas y nosotros como empresarios también tenemos derecho a pedir que se nos cumplan estas normas. Aquí está un poco nuestro plus de que he hablado al comienzo de nuestra información. Digamos, esto es una información muy interesante que nos da el Consejo Técnico de Contaduría Pública, donde nos habla del decreto 302 del 2015, donde nos dice qué pasa. Nos dice: el Ministerio de Industria y Comercio reglamenta la ley 1314 del 2009 sobre el marco aplicativo de las NIES, artículo 2, obligatorio para revisores fiscales que presten servicios en. Entonces, ¿qué pasa? Aquí este artículo 2, este decreto 302 del 2015, que va en línea con la reglamentación de la ley 1314 del 2009, ¿qué nos dice? Los revisores fiscales, ¿qué tienen que hacer? Tienen que aplicar las normas internacionales de auditoría. ¿Cómo? En el grupo 1, ¿cómo? En el grupo 2, en las entidades que se acogen al grupo 1 porque quieren hacerlo voluntariamente, que dictaminen estados financieros consolidados de dichas entidades, obligatorio para revisores fiscales. Entonces, digamos, aquí hay un marco donde también nosotros tenemos que tener en cuenta que, digamos, las actividades de auditoría, de revisoría fiscal, de procedimientos previamente acordados, de auditoría interna y externa, deben estar enfocados y deben estar encaminados en una sola parte, en un solo aspecto, donde se trata de tener una seguridad razonable, donde se trata de cumplir unas normas, donde se trata de tener una evidencia suficiente, donde se trata de hacer un trabajo que realmente dé valor y de aporte a las compañías, y también un trabajo que dé aporte y valor como auditores en el juicio profesional y en todas las especificaciones que tenemos dentro de nuestra profesión. Bien, Lady, ¿cómo estamos por allí? Quiero saber si hay algunas preguntas, si hay algunas dudas. Vale, Andrés, sí, tenemos la pregunta de Diego Aux. Te voy a transmitir, te voy a dar paso, Diego, para que puedas realizar tu pregunta. Adelante, Diego. Diego, ¿me escuchas? Bueno, voy a cerrar el micrófono de Diego. Él había puesto aquí una pregunta que dice: las normas de auditoría generalmente aceptadas o conocidas como NAGAS, artículo 7, ley 4390, ¿todavía se siguen aplicando o tenemos dos marcos normativos referente a la auditoría? Gracias por la pregunta. El marco normativo son las normas internacionales de auditoría en Colombia a partir del 2016.
Es un buen enfoque porque, digamos, como lo nombras, hay una aplicación previa, hay el símil que voy a poner es muy sencillo. 2649 y normas internacionales de información financiera. Aplica igual. Este es el nuevo marco que tenemos, esta es la nueva aplicación. Esta es una aplicación que es mucho más robusta, mucho más internacional, es más vigente y tiene un enfoque totalmente diferente al que teníamos anteriormente. El enfoque era selectivo, si me permiten un segundo. Cuando nos ubicamos por acá, el enfoque estaba acá, muestreo selectivo. Hoy tenemos una administración de riesgos donde realmente lo que importa es que el auditor evalúe integral y transversalmente la compañía frente a los riesgos que tienen. Entonces, digamos, allí hay también un esfuerzo de las compañías por tener un sistema realmente que les sirva a ellos de base, un sistema de control interno, un sistema realmente de gestión donde tengan aplicación de controles, de aplicación de metodologías, de planes de trabajo, de seguimiento sobre los riesgos. ¿Queda claro? Quiero saber si queda claro la respuesta. Bueno, ya esperemos a que Diego nos diga si ha quedado clara la explicación. Por ahora le voy a dar paso a Rigoberto Pereza Garcés, quien tiene alguna inquietud. Rigoberto, adelante, tienes la palabra. Ok, parece que perdimos la conexión con Rigoberto. Vamos a darle la palabra a Marta Ospina. Marta, adelante, buenos días. Marta, buenos días, puedes hacer tu pregunta. Bueno, parece que Marta se arrepintió de realizar su pregunta. Te voy a transmitir la pregunta que nos hace Miguel Antonio Cárdenas. Él dice, ¿qué y cuántas normas internacionales adicionales a las mías debe cumplir o someterse a un auditor con su gestión? Él tiene, digamos que 3 inquietudes, Andrés. Esa es la primera. La segunda, ¿cómo se Vamos una por reconoce? una. Una por Vamos una una por lista. Te una. repito entonces la primera. ¿Qué y cuántas normas internacionales adicionales a las mías debe cumplir o someterse un auditor en su gestión? Bueno, si estamos hablando de un proceso de auditoría, tienen que aplicarse las normas internacionales de contabilidad que están aquí en este marco general de aplicación. Si estamos hablando de un proceso de revisoría fiscal en Colombia propiamente dicho, tenemos que regirnos adicionalmente por las normas internacionales de auditoría en la parte que hablábamos de estados financieros consolidados, que digamos la ley lo reglamenta y el decreto que estamos mirando en pantalla 302 del 2015 valdría la pena que se revisara en detalle, por eso hago la fuente aquí del Consejo Técnico de Contaduría Pública, pero también si es un revisor fiscal, entonces tenemos que cumplir con toda la reglamentación que tenemos del Código de Comercio y en aplicación especialmente de la revisoría fiscal. Digamos, esos son los marcos que debemos cumplir nosotros como auditores o nosotros en el momento de contratar a una auditoría. Entonces, digamos, lo que tenemos que es embarcarnos. Lo que pasa es que el tiempo no nos da, claro, pero por eso hay un marco acá general donde decimos nosotros en qué debemos enfocarnos en actividades previas, planificación, ejecución y conclusiones, pero digamos lo que tenemos que tener en cuenta es nosotros es levantar la mano y decir, oiga, existen unas normas internacionales de auditoría que se deben cumplir, venga a ver qué es eso, cómo está, cómo va el tema, en qué me va a aplicar a mí, cómo va esa revisión, qué me van a hacer. Y aplica también para revisores fiscales, sí señor, aplica también porque el revisor fiscal tiene que tener la evaluación de control interno, muy bien, entonces ahí va el llamado y es una muy buena pregunta, gracias Miguel, espero que confirmes que quede claro. Muy bien, Andrés. Te voy a transmitir entonces la segunda pregunta de Miguel. Dice, ¿cómo se reconoce la figura del revisor fiscal de las mías? Ahí estamos hablando, hay que entrar en el decreto 302 y aquí está específicamente especificado, digamos, en qué está la aplicación
cómo van en los revisores fiscales, especialmente, que ese sí lo traía porque es muy buen punto, porque hay una latente queja, hay una latente expectativa sobre la labor de nuestros colegas y digamos aquí está, digamos, enmarcado cuando tengamos estados financieros consolidados, digamos. Entonces, yo en concepto propio también tengo una aplicación que me da a mí un símil de lo que dice el Código de Comercio frente a lo que tiene en las normas internacionales de auditoría, porque en el Código de Comercio y en las normas internacionales de auditoría se enfocan y se tiene muy presente el control interno. Por allí el Código de Comercio en alguna parte nos dice que los revisores fiscales tienen la obligación de validar el sistema de control interno y de que sirva ese sistema de control interno que tenga la compañía, de que se aplique, de que exista. Y por acá las normas internacionales también hablan de eso, entonces digamos hay un símil. Y por eso lo traía como plus, digamos, no tanto el decreto 302 del 2015, sino el plus que, digamos, existen herramientas que comprometan nuestros revisores fiscales con nuestra actividad y con nuestra operación. Ojo, no es labor operativa, no es labor de administración, es labor de supervisión, es una labor alta donde nos evalúan y dicen, oiga, su sistema es un sistema bueno, su sistema es un sistema eficiente, su sistema es un sistema regular y sugiero realizar estos enfoques aquí en la evaluación de riesgos. Idealmente en controles no, porque el revisor fiscal tiene por ley una limitación con la administración, pero sí en riesgos. Digamos, allí se puede desprender un trabajo bien interesante que me parece muy buena la pregunta, Miguel. Gracias. Muy bien, te transmito la última pregunta de Miguel y se alista Edison Roldán para darle la palabra. La última pregunta de Miguel es: ¿cuál es el grado de responsabilidad del auditor en lo referente a la materialidad e importe relativo manifestado en las NIF? ¿Me repites? ¿Cuál es el grado de responsabilidad del auditor en lo referente a la materialidad e importe relativo manifestado en las NIF? Bien, dos puntos a tener en cuenta: materialidad y importe relativo, que nos nombra Miguel. Básicamente, ¿cuál es la responsabilidad del auditor frente a esos dos enfoques? Es sobre la seguridad razonable que nos proporciona en nuestros estados financieros. Esa es la responsabilidad. Ahí hay que mirar cuál es el enfoque que tengo de la auditoría en esa parte de proceso inicial. Acá me voy a ver un poco de actividades previas, cómo es el encargo de la auditoría, cuál es la calidad, qué es lo que requiero y cuál es el enfoque, porque allí tenemos que mirar también en qué parte de la norma nos aplica, si es un procedimiento previamente acordado, si es una auditoría interna, si es una auditoría externa, si es un proceso de auditoría de estados financieros, si es un proceso de auditoría de procesos, y enmarcarla dentro de la NIA que corresponda. Pero digamos a nivel global, el auditor da seguridad razonable sobre estados financieros o sobre procesos o procedimientos enfocados en el riesgo y teniendo presente el fraude y el error. Eso es como, digamos, las responsabilidades grandes. Hay algunas aplicaciones donde se tienen penalizaciones a través de la Junta Central de Contadores por aplicaciones inequívocas o por negligencias o por estos casos, donde también aplican algunos casos de sanciones o digamos, penas en cuanto al manejo inadecuado de las conductas como contador cuando se está ejerciendo una labor propiamente dicha y en un enfoque determinado.
También de otra forma, miremos la pregunta porque es muy interesante. Miremoslo también que nosotros como auditores, cómo vamos a respaldar nuestro trabajo frente a la compañía que nosotros hicimos aquí, este punto de documentación de auditoría, donde evaluamos el riesgo, donde tenemos la revisión y la documentación de la auditoría. Digamos, allí es donde nosotros como auditores también tenemos que tener suficiente respaldo documental, suficiente respaldo de nuestra evaluación de riesgos. Gracias, Miguel. Muy bien, Andrés, voy a darle entonces la palabra a Edison Roldán, quien dará pues la última intervención del día por cuestiones de tiempo. Edison, tienes la palabra, adelante, buenos días. Sí, buenos días. Andrés, una pregunta, tengo básicamente dos preguntitas. En cuanto al cada riesgo de tener asignado o identificado un control y en este caso, ¿cuál sería el área que lo debe identificar o el área que lo debe asignar para efectuar la auditoría basada en riesgos y controles? Bien, hola, ¿cómo estás? Mira, básicamente si tienes un equipo de auditoría, no necesariamente un auditor externo, o si tienes un auditor externo, no conozco el caso, pero digamos lo que debe existir es un comité de auditoría donde se evalúen los riesgos y el enfoque que yo daba inicialmente para manejar lo que es básico es un enfoque global donde tengamos nosotros todos los riesgos a nivel de compañía o un enfoque de riesgos por procesos. ¿Quién lo debe dar? ¿Quién es el responsable realmente de la evaluación de riesgos en una compañía? La primera instancia, la dirección general, el gobierno corporativo, a quien corresponda. De él depende la estructuración y el proceso. Normalmente las compañías que hacen tienen un proceso de gobierno corporativo, tienen un proceso de gerencia general o de presidencia y desde allí desprenden este tipo de actividades a través de un comité y el comité es el encargado de evaluar todos los riesgos y de aplicación, de metodología, de todo este proceso de planes de trabajo y bueno, todo este tema. Pero digamos, ese es el enfoque que es adecuado para realizarlo. Eso se realiza normalmente dentro de cada una de las actividades. Si yo soy el contador, entonces aplico mis controles. Si yo soy el financiero, yo aplico mis controles. Si yo soy gerente de mercadeo, yo aplico mis controles. Si yo soy gerente de ventas, aplico mis controles. Posteriormente, para evaluar el procedimiento que es adecuado, pues lo someto a una auditoría interna, una auditoría externa, procesos enfocados. Esto no es un llamado, un sí a la bandera y un llamado normal ahí, no, esto es un tema de cumplimiento realmente porque el riesgo existe y hay que mitigarlo. Muy bien, ¿Tenías Andrés, otra pregunta, cierto? gracias. No sé si tenía otra pregunta, creo que aquí ya no veo la manito. Sí. ¿No? No, bueno. ya no veo aquí más manitas levantadas, entonces vamos a dar paso a responder nuestra acostumbrada encuesta. La Dame un pregunta segundo para aquí, Lady, por favor. El resultado de un buen negocio es un cliente satisfecho. Peter Drucker. Les agradezco a todos la asistencia y entonces quedamos dispuestos desde Latin Pymes y en nombre propio también, muy pendientes de todas las dudas que podamos tener. Este es un tema muy interesante, es un enfoque flash, un enfoque de una hora, pero vamos a seguir haciendo esfuerzos por avanzar y especificar más en este tema para que todos ustedes tengan más información y podamos seguir adelante. Al igual también es una invitación para que nos certifiquemos en normas internacionales de auditoría, en el caso que seamos contadores y que tengamos un proceso bien interesante de crecimiento. Gracias, Lady. Muchas gracias, Andrés. Les recuerdo entonces la pregunta para el día de hoy. ¿Se desarrolló con claridad la conferencia? Ustedes escogen una opción, sí o no. Les repito, se desarrolló con claridad la conferencia de hoy. Deben dar clic en su opción de preferencia. También les recordamos que pueden enviar sus inquietudes, mientras ustedes responden la encuesta, pueden enviar sus inquietudes a consultoria@unipymes.com. Aquellos que no se les alcanzó a responder su pregunta, por ahí podrán respondérsela. Les agradecemos muchísimo por su atención y por supuesto los esperamos el próximo miércoles 11 de abril a nuestra conferencia semanal. La del próximo miércoles será la influencia de la alimentación en el rendimiento laboral.
A Andrés y a todos ustedes les deseamos que tengan un feliz día. Muchas gracias. Gracias, Lady. Hasta luego. Muy amables.